San Marcos es uno de los barrios tradicionales de Aguascalientes. Hubiera podido decir de los barrios fundacionales de Aguascalientes, como dicen muchos, pero conociendo la historia, sabemos que surgió en el siglo XVII no como un barrio, sino como el pueblo de indios de San Marcos, que fue un asentamiento que, aunque no lo creamos, estaba separado de la ciudad. Y allí se asentaron los indígenas, allí ubicaron a los indígenas por razones administrativas y también por razones evangélicas para adoctrinarlos en la religión católica. Con el tiempo, esto se fue modificando y casi sin darse cuenta, ese pueblo de indios de San Marcos se convirtió en lo que ahora es el barrio de San Marcos, ya junto con la ciudad. ¿Pero qué es un barrio? ¿Y qué es el barrio de San Marcos? Bueno, un barrio es un espacio habitacional en el que hay ciertos signos distintivos de tipo espacial, arquitectónico y también de tipo social. Y entonces vemos que el barrio de San Marcos tiene sus características espaciales, sus características físicas específicas. ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues el Jardín de San Marcos, la Plaza de Toros, el Templo de San Marcos y otras edificaciones que lo hacen ser particular. Uno de los emblemas más conocidos pues es el Jardín de San Marcos, que lo tenemos aquí, donde desde el siglo XIX se empezó a llevar a cabo la Feria de San Marcos, que tiene su antecedente histórico en una feria comercial que se hacía en el Parián, en el centro de la ciudad. La feria de por sí pues es otro tema y no voy a hablar de él. Baste decir que no es ya solamente la feria de San Marcos, del barrio de San Marcos. Es una feria que es de la ciudad, que es del Estado, como el Jardín, que se convirtieron en un emblema, en un signo de identidad para la ciudad y para el Estado de Aguascalientes. Y otra de las características fundamentales de un barrio, pues es también su gente. Ya lo decía el maestro Revueltas, el sentido de pertenencia al barrio. La gente dice con orgullo, soy del barrio de San Marcos, soy sanmarqueño. Esto no quiere decir que la gente que vive allí en el barrio de San Marcos haya estado allí toda la vida, que sea la misma gente la que siempre está en el barrio de San Marcos. Unos van, otros vienen. Por ejemplo, los hijos, las hijas crecen, forman nuevas familias, forman nuevos hogares y a lo mejor tienen que cambiar de lugar de habitación. Se van a otros espacios de la misma ciudad de Aguascalientes, a lo mejor a otras ciudades y aún al extranjero. Y otros llegan que vienen también de otras partes de la ciudad, de otras ciudades del país y también probablemente del extranjero. Lo importante es que esta gente que llega se asimila también al barrio, se integra al barrio, a lo mejor no sin dificultades, a lo mejor no sin roces porque vienen de otras partes, con otras costumbres, pero al final de cuentas se integran en el barrio y llegan a decir también con orgullo, soy sanmarqueño. Creo que lo que facilita esta integración de la gente que llega es que se comparte una cultura. Y dentro de que se comparte una cultura, también por lo general se comparte una religión. La religión católica, que es la mayoritaria en la ciudad, en el estado de Aguascalientes, en el barrio de San Marcos. ¿Por qué es importante la cultura? ¿Y por qué es importante la religión? Pues porque la cultura es una manera de ver el mundo, una manera de construir nuestra realidad. Y las religiones forman una parte importante de esa cultura que nos ayuda también a construir la realidad, a construir una manera de ver el mundo y a construir nuestras prácticas de todos los días, nuestras prácticas cotidianas, nuestras prácticas sociales. Una religión es una creencia que nos hace ver a los creyentes que una realidad que no vemos tenga más realidad que la realidad que vemos. Pero no nada más. También nos ayuda o nos obliga tal vez a definir otras realidades que a lo mejor no asociamos con la religión. Por ejemplo, qué es ser varón, qué es ser mujer, cómo deben ser las relaciones entre el hombre y la mujer,
qué es una familia, cómo es una familia, qué es la vida, qué es el bien, qué es el mal, qué es la vida cotidiana, etc. Por eso es importante también la religión dentro de la cultura. Y en el barrio de San Marcos, como ya decíamos, es un barrio fundamentalmente católico. Tiene 2 parroquias con 2 templos que como que lo abrazan de un extremo, de los 2 extremos del barrio. Pero también tiene iglesias que no son católicas, particularmente 2 iglesias pentecostales. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, cerca del Templo de los Dolores, de Nuestra Señora de los Dolores, y el Templo de el Dios vivo, Cristo viene, cerca del Templo de San Marcos, a un costado del jardín. ¿Pero qué es el pentecostalismo? El pentecostalismo tiene su origen, o ellos proclaman tener su origen, en un hecho que se narra en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, donde dice que estando reunidos en el local de cenáculo, los discípulos de Cristo después de su muerte, y la Virgen María también, descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y que saliendo de esa experiencia empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a predicar de tal manera que hablaban en lenguas que no conocían, pero que a partir de allí empezaron a predicar de tal manera que todos les entendían. Ese es el origen muy lejano. Pero pasaron 19 siglos sin que eso volviera a ocurrir, hasta que inició el siglo XX con el moderno movimiento pentecostal. Hay varias historias acerca del origen del movimiento pentecostal, por lo menos 2. Una dice que el movimiento pentecostal empezó en una escuela bíblica en Topeka, Kansas, que tenía un pastor metodista, Charles Parham, que estaba convencido de que en la actualidad también se recibía al Espíritu Santo, pero andaba buscando una señal visible, externa de la recepción del Espíritu Santo. Y entonces les dejó de tarea a sus alumnos del Instituto Bíblico de que buscaran en la Biblia cuál era esa señal de haber recibido el Espíritu Santo. Los alumnos se pusieron a la tarea y encontraron que la señal visible era precisamente hablar en lenguas. Y sucedió que el primer día del siglo XX, el 1 de enero de 1901, cuentan que una de las alumnas de esa escuela, Agnes Osman, estando reunidos para orar, sintió la inspiración de pedirles a sus compañeros que le impusieran las manos, sintió la fuerza del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Y que el fenómeno, cuentan también, se repitió 2 días después, el 3 de enero, cuando estaban reunidos más de 100 alumnos de la escuela, 12 de los pastores, y que estaban orando y pidiendo que se repitiera esa recepción del Espíritu Santo. Y dicen que hubo testigos que vieron que aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas que estaban allí, de los que estaban allí, y que empezaron también a hablar en lenguas. Otra historia nos dice que el movimiento pentecostal no empezó al inicio del siglo XX, sino en 1906, y no en Topeka, Kansas, sino en Los Ángeles. En Los Ángeles, en una iglesia bautista, me parece que no estaba en uso, y que un pastor, William Seymour, que estaba convencido también de la recepción del Espíritu Santo y de la señal de hablar en lenguas, se reunía allí con sus discípulos y pedían que sucediera también este fenómeno. Y que empezó a ocurrir. Que se recibía al Espíritu Santo y se empezaba a hablar en lenguas. Los Ángeles, como una ciudad más cosmopolita, con más medios de comunicación, inmediatamente dieron a conocer que ocurría este fenómeno, lo cual atrajo a mucha gente de otras partes, pidiendo también que se repitiera en ellos el fenómeno. Decían que volvía a ocurrir, que la gente recibía el Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Además coincidió con el terremoto de San Francisco, y los medios no tardaron en reunir las 2 cosas como un portento del nuevo siglo y una nueva manifestación religiosa. Aquí es preciso aclarar que en el movimiento pentecostal hablar en lenguas no es precisamente hablar otras lenguas, aunque el pastor Parham de la escuela de Topeka dijo que él habló en sueco, que nunca había hablado. Pero
Normalmente lo que se entiende como hablar en lenguas, conocido como el fenómeno de la glosolalia, significa producir sonidos que no son inteligibles y que los fieles de estas iglesias proclaman que es la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Entonces, si alguien estaba pensando en ir a una iglesia pentecostal, recibir el Espíritu Santo y luego ir a presentar el TOEFL o el examen de inglés, pues no va el asunto por ahí. Es recibir al Espíritu Santo y empezar a proferir este tipo de sonidos, que no es otra lengua comprensible, pero que se llama en las iglesias pentecostales hablar en lenguas. Así son estas dos iglesias. Y estas dos iglesias son, a su vez, parte del vastísimo universo del cristianismo, de las iglesias cristianas. De las iglesias cristianas que proclaman tener su origen en Cristo, que Cristo fue quien las fundó. ¿Cuántas son estas iglesias? Miles y miles y miles de iglesias que se proclaman iglesias cristianas, que se proclaman haber sido fundadas por Cristo. ¿Qué es lo que? Bueno, entre ellas también la Iglesia Católica Romana. También se declara una iglesia cristiana fundada por Cristo. ¿Qué es lo que comparten estas iglesias? Pues comparten lo que está ahí, la creencia en que la Biblia es la palabra de Dios. Y que si es la palabra de Dios, pues es la palabra verdadera. Y que lo que enseña la Biblia es lo que estas iglesias quieren llevar a cabo. Hasta allí, digamos que santo y bueno. Las diferentes iglesias interpretan unas de una manera, otras de otra manera, esa palabra de Dios y constituyen esos miles y miles de diferentes iglesias cristianas. Pero el problema está en que muchas veces estas diversas interpretaciones de la Biblia no son pacíficas, sino que generan conflictos entre las diferentes interpretaciones, entre las diferentes iglesias, y entonces nos podemos remontar hasta los orígenes del cristianismo para ver cómo estas diferentes interpretaciones de la palabra de Dios han dado orígenes a guerras, a violencia, a exclusiones, etc. Podemos decir, por ejemplo, la persecución de los primeros cristianos por San Pablo, y luego el mismo San Pablo perseguido por los romanos, con otras religiones, y luego, pues, toda una serie que podríamos ir repitiendo y repitiendo de conflictos entre las diferentes religiones e incluso dentro de las diferentes religiones cristianas. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero eso pasó allá hace 20 siglos y allá en el Oriente. Pero no. Estamos ya en el siglo XXI y todavía aparecen estos conflictos religiosos. Creo que nosotros hemos escuchado, lo escuchamos a diario en las noticias, el conflicto que algún autor, Huntington, llama el choque de civilizaciones, que al final de cuentas es un choque de culturas y en el fondo un choque de religiones entre el mundo occidental y el mundo islámico. Particularmente en las interpretaciones más radicales del islamismo, llamado el islamismo yihadista, el Estado Islámico, Boko Haram, etc., y los atentados en París, en Nueva York, etc., pero que también tienen un pasado remoto en las cruzadas mediante las cuales los católicos, los cristianos atacaron a los infieles musulmanes, etcétera, etcétera. Y algo que incluso puede causar temor, los discursos del famoso Donald Trump, el precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, que está buscando ser el candidato republicano. Porque él dice, hay que correr a todos los que profesan la fe islámica de los Estados Unidos, y también a los mexicanos. No dice que porque son católicos. Pero lo que da más miedo no es él específicamente, sino todos los que votan por él. Uno ve con asombro cómo votan por él. Y entonces uno puede pensar que detrás de eso está la creencia en lo que se llama el mantenimiento de la supremacía WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blanco anglosajón protestante. Porque Donald Trump recibe también apoyos del Ku Klux Klan y de gente que cree en esta ideología. Eso es lo que da más miedo que específicamente Donald Trump.
que vaya a ganar la precandidatura demócrata y que vaya a llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Ok, pero ¿y esto qué tiene que ver con el barrio de San Marcos? ¿Qué tiene que ver con estas iglesias que conviven pacíficamente y con respeto en el barrio de San Marcos? Pues voy a recurrir a una teoría reciente, una teoría que se ha desarrollado tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, llamada la teoría del caos, que dice que un fenómeno pequeño puede causar efectos muy grandes. Dicen, por ejemplo, que el aleteo de una mariposa en las selvas de Brasil puede producir un tsunami en Japón. Es el llamado efecto mariposa. Pues ojalá que este pequeño ejemplo de convivencia entre iglesias en el barrio de San Marcos sea un efecto mariposa que eventualmente produzca el efecto de que se pueda vivir en paz y con respeto entre las diferentes religiones. Gracias.